¿Alguna vez has oído hablar de los Anunnaki? Lo más probable es que la respuesta sea sí, pero tal vez los primeros conceptos que se te vienen a la mente sean los de extraterrestres, reptilianos, Illuminatis, conspiración mundial, etc. Bueno, pues casi todas esas teorías provienen de este autor, Zecharia Sitchin, y sus libros son muy interesantes, pero el día de hoy te invito a analizar el tema desde una perspectiva arqueológica, basándonos en fuentes materiales que encontré en el Museo Arqueológico de la Universidad de Estambul y también en fuentes escritas consultando a este gran historiador de las religiones llamado Mircea Eliade. Además, también nos basaremos en libros de mitología babilónica y sumeria. Y por supuesto, en la gnosis como síntesis antropológica. Así que si ya están listos, allá vamos. Muy cerca de la Facultad de Ciencias de Estambul se encuentra su museo arqueológico. Y comenzaremos de la siguiente manera. La historia oficial afirmaba que la cuna de la humanidad se encontraba en Mesopotamia. Pero en 1994 ese paradigma se rompió. Y todo gracias al hallazgo de Göbekli Tepe en el sur oriente de Turquía. Y vean qué rápido apareció en su línea temporal. Pues claro, estamos hablando de la prehistoria, cuando aún no se inventaba la escritura, ni la agricultura, cuando se pensaba que aún andaban cazando y recolectando, y que no tenían tiempo para estructurar un templo como este, ni hacer relieves y esculturas. Pero la evidencia aquí está. Este es el centro religioso más antiguo de la humanidad, y está datado entre 9000 y 10000 años antes del cristianismo. Pero a ver, hagámonos conscientes del tiempo del que estamos hablando. De acuerdo a los mismos datos oficiales, esto es mucho, pero mucho más antiguo que Stonehenge en Inglaterra y que las pirámides en Egipto. Algunas de sus piedras tienen forma de cruz Tau, lo cual es bastante significativo, y en su superficie tienen grabados con simbología animal. Posteriormente, este lugar fue sepultado bajo la tierra. Como gemelo contemporáneo tenemos a Karahan Tepe, y ahí se encontró esta figura humana con fuertes connotaciones sexuales. En el Museo del Aeropuerto de Estambul también se exhiben estas estatuillas correspondientes al periodo neolítico. Como podemos apreciar, Anatolia fue un centro de culto para gente que venía desde muy lejos, y para una mayor comprensión te muestro el siguiente mapa. Turquía anteriormente se conocía como Anatolia, que significa oriente, amanecer, levante, y otros la conocían como Asia Menor, y era vecina de la famosa Mesopotamia. Y en sus tan conocidas tablillas cuneiformes se hace referencia a Anatolia como la tierra de los hititas, quienes hablaban una lengua indoeuropea, y estos son los que posteriormente estarían en conflicto constante contra Egipto, hasta que se realizó el Tratado de Paz con Ramsés II, animado por su esposa Nefertari. Esta relación entre Anatolia y Mesopotamia ha hecho que algunas personas conozcan al suroriente de Anatolia como la Mesopotamia turca, y esta encrucijada es la cúspide de la síntesis de ambas cosmovisiones. Y es que el investigador Hummels ha relacionado el término sumerio Dingir, que significa dios o brillante, con el turco Tengri, que significa también dios o cielo, mientras que el ideograma que expresaba la palabra divinidad pronunciada como Dingir era el mismo que el que expresaba la palabra para designar al cielo, pronunciado en este último caso como Ana o Anu. Así es, amigos, aquí tenemos al dios Anu, el padre de los dioses sumerios. En su origen, Ana o Anu era un signo gráfico que era representado por una estrella, y aquella pronunciación significa la trascendencia espacial propiamente dicha. Elevado o ser elevado. El mismo signo An sirve igualmente para expresar el cielo lluvioso. Por su lado, el investigador Barton también piensa que el dios sumerio Anu fue importado, y en efecto pueden descubrirse desde el cuarto milenio antes de Cristo ciertos contactos entre las culturas paleoorientales con las culturas prototurcas, y la aportación propia de cada una de estas culturas prehistóricas sigue siendo bastante imprecisa. Sea como sea, nos dice Mircea Eliade, es seguro que el dios del cielo pertenece a las capas prototurcas más arcaicas, pues las semejanzas con el dios celeste indoeuropeo son bastante impresionantes. Anu se convirtió en el jefe del panteón babilónico, pero como los otros dioses celestes, con el tiempo dejó de desempeñar un papel de primera importancia. Anu, en la época histórica por lo menos, es un dios un poco abstracto, y si no les pongo una imagen de Anu en la pantalla es porque no se conocen estatuas de Anu. La residencia de Anu está naturalmente en el cielo. Su palacio está situado en el punto más alto de la bóveda celeste, y allí, como en el Olimpo de la mitología helénica, los dioses lo visitan. Su templo de Uruk se llamaba Enana, la casa del cielo. En el cielo, Anu se sienta en un trono revestido con todos los atributos de la soberanía: el cetro, la diadema, la cofia y el bastón. Es el soberano por excelencia, y las insignias de su realeza constituyen la fuente de la justificación de la autoridad monárquica. Simbólicamente, el rey recibe su poder directamente de Anu, ya que él es el padre de los dioses, el rey de los dioses. Por eso es que en el código de Hammurabi es invocado como
el rey de los Anunnaki. Las estrellas componen su ejército, pues Anu, en cuanto soberano universal, es todo un guerrero. Y eso nos recuerda un poco al Señor de los Ejércitos en la Biblia. La fiesta principal de Anu coincide con el comienzo del Año Nuevo, y por lo tanto con la conmemoración de la creación del mundo. Pero con el tiempo, esta fecha fue consagrada totalmente a Marduk, quien era un dios más joven, y su ascensión se remonta al tiempo de Hammurabi. Marduk era muchísimo más dinámico, pues lucha con el monstruo marino Tiamat y lo mata. En el principio era Apsu, dios del agua dulce. Le acompañaba el dragón Tiamat, su esposa, diosa del océano primordial. Ambos eran bisabuelos de Anu. Marduk también mató a los 15 demonios de Tiamat con la ayuda de la red del sacrificio y la flecha y el rayo. Pero sobre todo, Marduk era un dios creador, pues él creó al mundo con el cuerpo de Tiamat en 7 días, trayendo consigo el orden. Por eso se dice que es el más grande de los Nefilim o Anunnakis. Esta sustitución de Marduk en la fiesta principal de Anu corresponde con la promoción de Enlil o Bel, divinidad del cielo de tormenta lluvioso y fecundador, al rango de dios supremo babilónico. Enlil era un dios destructor, líder de los mineros. Dagón, quien era antes de la inmolación mezclada con arcilla, sangre y carne divina para crear a la humanidad, y quien estaba muy disgustado con la dormidez del hombre. Enlil era hijo mayor de Anu. Oh Anu, Padre Celestial, esposo de Antu, tu nombre es agradable a la boca de toda la gente. Gran Señor, Dios misericordioso. Tu palacio está custodiado por un Dios del árbol de la verdad y un Dios del árbol de la vida. Una tiara y un cetro para ti. En la época más antigua de la religión mesopotámica, las fuerzas divinas se identifican con las fuerzas de la naturaleza, y cada dios sumerio poseía su propio territorio. Se creía que las fuerzas dinámicas de la naturaleza eran provocadas y al mismo tiempo manifestadas por dioses como Inanna, divinidad de los almacenes repletos de frutos. Las deidades primordiales asumieron progresivamente las formas humanas, y casi todos los dioses terminaron teniendo una esposa. Pero la gran diosa mesopotámica era Inanna, que los acadios asimilaron a Ishtar. Se la identificaba con el planeta Venus, y los ámbitos de su competencia eran la fertilidad, el amor y la guerra, como Atenea. Por otro lado, Enki o Ea era el astuto dios del agua, que había ayudado a los humanos a desarrollar técnicas y a sobrevivir al gran diluvio enviado para eliminarlos. Algunos lo conocen como Oannes, sabia serpiente, dios benévolo con la humanidad, hijo menor de Anu, quien a través de su costilla creó a la diosa Ninti, y quien ayuda a alcanzar el Dilmum, el sagrado Edem, el paraíso de los cielos. En este panteón también tenemos a Tammuz, quien murió muy joven, pero resucitó con la ayuda de Ishtar, así como también tenemos a Nergal, quien terminó convirtiéndose en dios del mundo infernal, acompañado de los demonios Lilu, Lilith y Nahemah. En Mesopotamia, antes de emprender las campañas militares, se recurría a la adivinación, y numerosos reyes veían en determinados dioses la causa y los beneficios de su éxito. Observaciones astronómicas precisas, base de esa disciplina universal que será la astrología, señalaban los sentimientos de los dioses y predecían la sequía, la guerra o momentos críticos en la existencia personal del rey. También se acostumbraba a interpretar los sueños, y se organizaban rituales a base de oraciones, actos de purificación y de apaciguamiento de los dioses. Su gran civilización contaba con sacerdotes, escribas, astrólogos y artesanos profesionales. El común de los fieles podía hacer ofrendas de alimentos ante el altar de Dios y participar en los festejos y en las representaciones del mito que formaban parte de las fiestas divinas. Para curar las enfermedades, asegurar la fertilidad de una pareja, hechizar a alguien o liberarlo de un hechizo, también el pueblo recurría a los conjuros y los encantamientos. Los encantamientos médicos invocan a menudo a uno o varios dioses, imploraban su perdón y dejaban espacios en blanco para insertar el nombre del beneficiario. Eran muy populares las figurillas de barro cocido de dioses y espíritus que, animadas por magos profesionales, se guardaban en las casas o se enterraban en su interior para asegurar la protección. Interpretando el simbolismo de toda su mitología, me da la impresión de que Marduk vino desde la 12ª morada de los mundos internos para enseñarnos a trabajar bajo la tierra como obreros constructores de sigurats en la 9ª esfera, y de esa manera explotar el oro y la plata de la alquimia filosofal para que todos los seres humanos hagamos la voluntad de Anu, que es nuestro Padre Celestial. Mesopotamia ocupaba los actuales Irak, Kuwait y parte de Siria, y estaba entre los ríos Tigris y Éufrates, y se dividía en Asiria hacia el norte y Babilonia hacia el sur. Y Babilonia a su vez se dividía en Acadia, la parte alta, y Caldea, la parte baja. Y la historia de Mesopotamia está dividida en 5 etapas: el periodo sumerio, el imperio acadio, el imperio babilónico, el imperio asirio y el imperio neobabilónico. El venerable maestro Samael
Rafael Aungueor, dice que tanto Egipto como Mesopotamia formaron parte de la tercera subraza de la quinta raza aria. Y con lo aprendido el día de hoy, a esta tercera subraza también podemos añadirle a Anatolia, la actual Turquía.